Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 1. Hoy vamos a presentarles los que son los conceptos básicos de la biología molecular y genética. Los integrantes de nuestro equipo es Jennifer Aurelia Sosa Gallegos, Georgina Lisset Valdez Hernández, Karina Michelle Cetina Rodríguez, yo Paola Rojas y Melissa Estefanía Garza García. La célula. Les vamos a hablar sobre la célula. La célula es el componente básico de todos los seres vivos. El cuerpo humano está compuesto por billones de células. Le brindan al cuerpo la estructura, absorben los nutrientes de los alimentos, convierten estos nutrientes en energía y realizan funciones especializadas. Las células también contienen el material hereditario del organismo y pueden hacerse copias de sí mismas. Pues las podemos encontrar como células eucariota y procariota. La célula eucariota animal contiene los organismos que son los lisosomas, ribosoma, las mitocondrias, el núcleo, entre otros, como también la célula procariota que contiene lo que es el ribosoma, entre otros más organelos. Okay. La estructura de una célula está constituida por 3 elementos básicos: membrana plasmática, citoplasma y material genético, ADN. Las células tienen la capacidad de realizar 3 funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. La estructura común a todas las células comprende la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético o ADN. Y pues aquí podemos ver la célula eucariota con el núcleo, el nucleolo y la célula procariota con la membrana plasmática, la pared celular y el nucleoide. También tenemos lo que es la división celular. La división celular es el proceso por el cual el material celular se divide entre 2 nuevas células hijas. Debido a la división celular se produce el crecimiento de los seres vivos. En los organismos pluricelulares, este crecimiento se produce gracias al desarrollo de los tejidos. En los seres unicelulares, mediante la reproducción asexual. Mitosis. La mitosis es la fase del ciclo celular donde se lleva a cabo el proceso en el que las células se reproducen y como no requieren de otro organismo, la reproducción es asexual. Las fases de la mitosis son profase, metafase, anafase y telofase. Vías de señalización. Las vías de señalización celular se refieren a la capacidad de la célula para percibir información del entorno extracelular y responder adecuadamente. Las moléculas señalizadoras tienen diversas formas. Algunas veces la señalización ocurre dentro de la célula misma y en otros casos las células envían mensajes a sus vecinas o a otras células muy distantes. Estas señales pueden ser compuestos químicos como por ejemplo los nutrientes y toxinas, impulsos eléctricos como neurotransmisores que inducen señales nerviosas a lo largo de los nervios, o estímulos mecánicos como por ejemplo la distensión del estómago para señalizar que uno ya está satisfecho. Proteínas. Se componen de una o más cadenas largas de aminoácidos, cuya secuencia corresponde a la secuencia del ADN del gen que la codifica. Las proteínas desempeñan gran variedad de funciones en la célula, incluidas estructurales como el citoesqueleto, mecánicas como es el músculo, bioquímicas como las enzimas y de señalización celular como las hormonas. Las proteínas también son parte esencial de la dieta. La estructura de las proteínas. Todas las proteínas poseen una misma estructura química central que consiste en una cadena lineal de aminoácidos. Podemos distinguir 4 niveles de estructuración de las proteínas. Perdón. Que es la estructura primaria, viene determinada por la secuencia de aminoácidos en la cadena de las proteínas, es decir, el número de aminoácidos presentes y el orden en que están enlazados. La secundaria es el plegamiento que la cadena polipeptídica adopta gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico, el primero como aceptor de hidrógeno y el segundo como donador de hidrógeno. En la terciaria es disposición tridimensional de todos los átomos que
componen la proteína, concepto equiparable al de conformación absoluta con otras moléculas. Y por último, con la cuaternaria, consta además de una cadena polipeptídica, es decir, cuando una proteína oligomérica puede ser iguales o distintas entre sí, decimos que tiene estructura cuaternaria y se debe considerar con el número y la naturaleza de las distintas subunidades o monómeros que integran el oligómero. El genoma, estudio de un conjunto completo de ADN. Casi todas las células, por lo regular, el cuerpo de la persona tiene una copia completa del genoma. Esto ayuda a los investigadores a saber la manera en que surgen las enfermedades, como el cáncer, etc. El genoma contiene toda la información necesaria para el desarrollo y el crecimiento de la persona. Epigenética es el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes si una modificación en la secuencia del ADN establece la relación entre las influencias genéticas y ambientales que determinan un fenotipo. Genética es la rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación. El gen son elementos de ADN que contienen el código para una proteína específica cuya función se realiza en uno o más tipos de células del cuerpo. Okay. Estructura molecular del gen. Su orden específico se corresponde con un conjunto específico de aminoácidos para formar así una macromolécula de función específica, proteínas, por ejemplo. Sin embargo, los genes se componen de dos partes de distintas función, que son exones, la región del gen que contiene el ADN codificante, es decir, la secuencia puntual de bases nitrogenadas que permiten sintetizar una proteína, y los intrones, la región del gen que contiene ADN no codificante, o sea, que no contiene instrucciones para la síntesis de proteínas. El ADN es la molécula que contiene la información genética en todos los seres vivos. ARN. El ácido ribonucleico es una molécula que cumple una importante función al permitir copiar la información contenida en el ADN, transportarla a las estructuras celulares encargadas de elaborar las distintas proteínas y formar además parte de la máquina en la que se lleva a cabo la producción de estas últimas. ARN ribosomal. Forma parte de los ribosomas y es esencial para la síntesis proteica en todos los seres vivos. Los ARNR forman el armazón de los ribosomas y se asocian a proteínas específicas para formar las presubunidades ribosómicas. Por otra parte, también tenemos lo que es el ARN mensajero, es una versión del ARN en el gen que sale del núcleo celular y se mueve al citoplasma donde se fabrican las proteínas. También tenemos el ARN de transferencia. Es una pequeña molécula del ARN que participa en la síntesis de proteínas. Okay. Estructura y función, análisis material, genética. El análisis genético es una prueba muy compleja que se realiza en un laboratorio, especializado en el análisis del genoma. Dicho estudio sirve para identificar la causa genética, la mutación, de una determinada enfermedad en un paciente. En algunos casos, la mutación puede ser tan grande que se puede detectar observando los cromosomas al microscopio. A este tipo de análisis se le llama cariotipo o estudio citogenético. Sin embargo, normalmente las mutaciones son cambios tan pequeños que afectan a una única base química del ADN, una letra del genoma. Para detectar estas mutaciones tan pequeñas es necesario utilizar técnicas sofisticadas del análisis del ADN. Estas técnicas, muchas más complejas, se denominan estudios moleculares y normalmente se realizan mediante la secuenciación de una pequeña parte del genoma del paciente. Heredabilidad es la porción de variación de un rasgo que podemos atribuir a la variación genotípica interindividual. Si un carácter tiene una heredabilidad alta, significa que su variación de la población está mayormente influida
por la genética de cada individuo, mientras que si tiene un valor bajo, el ambiente de cada individuo y las interacciones gen-ambiente tendrán un papel fundamental a la variación de dicha característica. Muchas gracias, este fue nuestro tema.